¿Sabes? Hay momentos en la ciencia cuando el universo hace algo que te hace detenerte y reconsiderar todo lo que pensabas entender. No son momentos dramáticos, ni del tipo que ves en las películas, sino momentos silenciosos e inquietantes cuando los datos regresan y no encajan del todo. Y te quedas mirando los números y piensas, bueno, eso es raro, eso no debería suceder. Estamos en uno de esos momentos ahora mismo. El 1 de julio de este año, el telescopio del Atlas Survey en Chile detectó un débil punto moviéndose a través de la constelación de Sagittarius. A primera vista, nada notable, solo otro objeto transitorio en un cielo lleno de ellos. Pero cuando los astrónomos rastrearon su trayectoria hacia atrás en el tiempo, descubrieron algo que les hizo recalcular. Este objeto no se originó en nuestra nube de Oort, ese vasto reservorio de cometas en el borde de nuestro sistema solar. No vino del cinturón de Kuiper más allá de Neptuno. Provino del espacio entre las estrellas mismas. El tercer visitante interestelar confirmado en toda la historia humana registrada. Lo llamamos 3IA Atlas. Ahora, los objetos interestelares son raros, profundamente raros. Antes de 2017, nunca habíamos visto uno. Luego apareció Oumuamua, esa cosa extraña y alargada que aceleró lejos del Sol de maneras que aún no entendemos completamente. 2 años después, en 2019, llegó 2I Borisov, que lucía más como un cometa adecuado con su cola y coma difusa. Y ahora tenemos 3IA Atlas atravesando nuestro sistema solar a 210.000 kilómetros por hora, lo suficientemente rápido como para escapar completamente de la atracción gravitacional del Sol. Así que, si este tipo de cosas te fascina, si deseas seguirnos mientras intentamos entender lo que podría ser el visitante más extraordinario que nuestro sistema solar haya recibido, quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de compartir contigo no es especulación. Son datos, y los datos son profundamente extraños. Cuando comenzamos a observar 3IA Atlas en julio y agosto, parecía ser un cometa bastante típico, si se puede decir tal cosa de un objeto de otro sistema estelar. Tenía un núcleo, ese sólido núcleo helado en el centro. Tenía una coma, ese difuso envoltorio de gas y polvo que rodea el núcleo. Se iluminaba gradualmente a medida que se acercaba al Sol, exactamente como se esperaría de un hielo que sublima. Todo parecía tener sentido, pero luego apuntamos el telescopio espacial James Webb hacia él. Los instrumentos infrarrojos de Webb pueden analizar la composición química de la coma de un cometa con una precisión extraordinaria, y lo que regresó fue inesperado. Los datos espectroscópicos mostraron que la coma de 3IA Atlas está absolutamente dominada por dióxido de carbono. La relación de dióxido de carbono a vapor de agua es aproximadamente 8.1. 8.1. Esa es la relación más alta que hemos medido en cualquier cometa, en cualquier lugar. Ahora, eso te dice algo fundamental sobre dónde se formó este objeto. Los cometas ricos en agua, el tipo que estamos acostumbrados a ver en nuestro propio sistema solar, se formaron en regiones relativamente cálidas de su disco protoplanetario parental. Pero un objeto dominado por dióxido de carbono, eso es química de los fríos bordes exteriores, regiones tan frías que el dióxido de carbono se congela antes que el agua. Este es un mensajero de un ambiente a miles de millones de kilómetros de distancia de cualquier estrella alrededor de la cual alguna vez pudo orbitar, posiblemente con miles de millones de años de antigüedad. Extraordinario. Pero luego, el observatorio Swift de NASA, dirigido por Neil Gehrels, enfocó sus instrumentos ultravioleta en 3IA Atlas a finales de julio y detectó algo aún más desconcertante: emisión de hidroxilo, radicales O. Esa es la huella química del vapor de agua siendo descompuesto por la luz solar. El objeto estaba perdiendo agua a un ritmo de aproximadamente 40 kilogramos por segundo. Ahora, los cometas pierden agua todo el tiempo a medida que se acercan al Sol. Eso es perfectamente normal. Lo que no es normal es la distancia a la que esto estaba sucediendo. 3IA Atlas
Estaba a 3.5 unidades astronómicas del Sol. Eso es 3.5 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. A esa distancia, la luz solar es apenas una décima parte de lo intensa que es aquí en la Tierra. El hielo de agua debería permanecer congelado, no debería sublimar, y, sin embargo, ahí estaba, fluyendo del núcleo en cantidades medibles. Luego tenemos la firma de polarización. Cuando la luz solar se refleja en partículas de polvo en la coma de un cometa, se polariza. El grado y la dirección de esa polarización nos dicen sobre el tamaño, forma y composición de los granos de polvo. Es uno de esos patrones universales en la ciencia planetaria. Cada cometa que hemos estudiado, todos muestran polarización positiva en ángulos de visión grandes. Es tan confiable como el amanecer. Sin embargo, 3IA Atlas muestra una polarización negativa extrema a un ángulo de fase de 6.4 grados. Negativa. Nunca hemos visto eso antes, ni en los cometas del Sistema Solar, ni en Oumuamua, ni en Borisov. Nunca. Lo que eso nos dice es que el polvo que rodea a este objeto es fundamentalmente diferente de cualquier cosa que hayamos encontrado. Las partículas podrían ser más rugosas, más irregulares, o compuestas de materiales que simplemente no existen en nuestra esquina de la galaxia. Durante septiembre y principios de octubre, 3IA Atlas continuó iluminándose a medida que se acercaba al Sol. Astrónomos aficionados de todo el mundo lo estaban rastreando, observando su magnitud aumentar de manera constante. Se comportaba como debería un cometa, predecible, comprensible, y luego alcanzó el perihelio, su acercamiento más cercano al Sol el 29 de octubre. El perihelio ocurrió a 1,36 unidades astronómicas del Sol. Eso es justo dentro de la órbita de Marte. Desde nuestra perspectiva aquí en la Tierra, el cometa estaba posicionado directamente detrás del Sol en ese momento, oculto de la vista. Pero no estaba oculto de todo. Los observatorios solares en el espacio, Stereo A, SOHO, GO-19, continuaron vigilando. Y lo que grabaron fue extraordinario. El objeto se iluminó rápidamente, no solo un poco. Su brillo aumentó de manera paralela a la distancia del Sol. Eso salió de las normas. Los cometas normales se iluminan a medida que se acercan al Sol. Sí, pero siguen leyes de potencia predecibles. 3IA Atlas se iluminaba más rápido que casi cualquier cometa de nuestra nube de Oort que hayamos observado. Los investigadores que analizaron estos datos admitieron que no saben por qué. La razón de este rápido aumento de brillo sigue sin estar clara. Pero aquí está lo que realmente hizo que los científicos prestaran atención. A medida que 3IA Atlas se acercaba al perihelio, sucedió algo aún más extraño. El cometa empezó a aparecer más azul que el Sol. Más azul. Piensa en lo que eso significa físicamente. Este objeto ha estado viajando a través del vacío helado del espacio interestelar durante potencialmente millones de años. Su temperatura superficial debería estar alrededor de 50 o 60 Kelvin. La fotosfera del Sol, en comparación, está a 500 Kelvin. Los objetos fríos no emiten luz azul. Las partículas de polvo, cuando dispersan la luz solar, deberían hacer que la luz se vuelva más roja, no más azul. Y, sin embargo, 3IA Atlas en perihelio estaba resplandeciendo con una temperatura de color que superaba el propio espectro del Sol, como si algo dentro de él estuviera produciendo calor o luz. Ahora hay explicaciones naturales que se están proponiendo. Monóxido de carbono ionizado, por ejemplo, emite fuertemente en longitudes de onda azules bajo ciertas condiciones. Las interacciones de plasma con el viento solar podrían crear efectos ópticos inusuales. Pero esas explicaciones requieren condiciones muy específicas, condiciones que nunca hemos observado en ningún otro cometa. Es posible, pero es otra anomalía que se suma a una lista creciente. Y luego, el 29 de octubre, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA presentó un informe. Era una actualización de navegación rutinaria, del tipo que se presenta todo el tiempo para objetos que estamos rastreando a través del sistema solar. Pero enterrado en los números había algo notable.
3IA Atlas estaba mostrando una aceleración no gravitacional. Déjame explicarte lo que significa eso. Cuando rastreamos objetos a través del espacio, calculamos sus trayectorias utilizando la gravedad. El Sol tira del cometa. Los planetas ejercen su influencia diminuta. Y podemos predecir con una extraordinaria precisión dónde debería estar un objeto en cualquier momento dado. La aceleración no gravitacional significa que el objeto se está desviando de esa trayectoria predicha. Está siendo impulsado por algo que no es gravedad. Ahora, los cometas hacen esto todo el tiempo. Se les llama fuerzas no gravitacionales y son causadas por la desgasificación. Cuando el hielo sublima en un lado del núcleo de un cometa, el gas que escapa actúa como un pequeño motor cohete, dando un pequeño empuje al núcleo. Es un fenómeno bien entendido. Lo hemos visto en cientos de cometas. No es misterioso, pero la magnitud de la aceleración que se informa para 3IA Atlas es difícil de reconciliar con la cantidad de desgasificación visible. El informe de JPL enumeró dos componentes: una aceleración radial alejándose del Sol de 135 km por día al cuadrado y una aceleración transversa perpendicular a la dirección del Sol de 60 km por día al cuadrado. Si esta aceleración está impulsada por el efecto cohete de hielo que se sublima, entonces la conservación del momento nos dice algo muy específico. El objeto tendría que perder una fracción significativa de su masa en un periodo de tiempo muy corto. Avi Loeb en Harvard realizó los cálculos y yo los he verificado. Para generar este nivel de aceleración a través de la desgasificación, 3IA Atlas necesitaría perder aproximadamente entre el 13 y el 15% de su masa en el transcurso de un mes. 3 a 15%. Eso no es una pequeña cantidad. Son miles de millones de toneladas de material. Ahora, aquí es donde se vuelve interesante. Si un cometa pierde esa cantidad de masa, lo ves. Ves un enorme penacho de gas y polvo. Ves una enorme coma, una cola espectacular. Es ineludible. La presión de radiación solar y el viento solar empujarían todo ese material lejos del Sol, creando una cola de cometa típica apuntando exactamente en la dirección opuesta al Sol. Deberíamos estar viendo una de las exhibiciones cometarias más dramáticas en la memoria reciente. El 5 de noviembre se publicaron las primeras imágenes post-perihelio de 3IA Atlas. El proyecto del telescopio virtual en Italia lo capturó. El observatorio RNAV en España lo registró. Observaciones independientes. Diferentes instrumentos, diferentes ubicaciones, y todos mostraron lo mismo. Una fuente compacta de luz, una bola difusa, sin una cola cometaria clara, sin una nube de escombros masiva, nada que sugiriera la pérdida del 13% de su masa. Quiero que pienses en eso por un momento. Tenemos una aceleración no gravitacional que requiere que miles de millones de toneladas de gas sean expulsadas. Y tenemos imágenes que no muestran evidencia de ese gas. Esos dos hechos son una contradicción directa. Uno de ellos tiene que estar equivocado. O la aceleración no es real, o la pérdida de masa sucedió de una manera que no entendemos, o algo más completamente diferente está ocurriendo. Para comparar, el observatorio RNAV también obtuvo imágenes del cometa Lemon de nuestro propio sistema solar el 3 de noviembre. Mismo telescopio, mismas condiciones de observación. El cometa Lemon muestra una hermosa y clara cola apuntando alejándose del Sol. Exactamente como se esperaba. 3IA Atlas, que debería tener una cola aún más espectacular basada en su pérdida de masa informada, no muestra nada de eso. Ahora, necesito ser muy claro sobre algo. No estoy afirmando que esto sea evidencia de tecnología alienígena. Eso sería irresponsable. Lo que estoy diciendo es que las observaciones no encajan. La aceleración es real. Ha sido medida por el equipo de navegación de la NASA en JPL, algunos de los mejores expertos en mecánica orbital del mundo. La ausencia de una coma masiva también es real. Múltiples observatorios independientes lo han confirmado. Entonces, tenemos un rompecabezas, ¿sabes? Un verdadero rompecabezas científico. Hay varias posibilidades que necesitamos considerar.
Quizás la desgasificación está ocurriendo en una geometría muy específica, jets apuntando en direcciones que de algún modo cancelan la cola visible. Quizás los granos de polvo son tan pequeños o tan transparentes que no están dispersando suficiente luz para que los veamos. Quizás hay algún proceso que aún no entendemos que está causando la aceleración sin producir la nube de escombros esperada. O quizás, y aquí es donde se vuelve incómodo, la aceleración no gravitacional no está siendo causada por la desgasificación en absoluto. Quizás está siendo causada por algo más. Sé cómo suena eso. Sé la historia de los científicos que ven anomalías y saltan a conclusiones extraordinarias. He pasado toda mi carrera siendo cauteloso, siendo escéptico, exigiendo evidencia extraordinaria para afirmaciones extraordinarias. Pero también sé que la ciencia avanza cuando estamos dispuestos a mirar datos que no encajan y hacer preguntas incómodas. Loew ha señalado algo que creo que merece mencionarse. Si la aceleración no gravitacional no es causada por la desgasificación, entonces podría ser lo que él llama una firma tecnológica, un motor interno, un sistema de propulsión. Ahora, antes de que desestimes eso como pura especulación, considera el contexto. Estamos hablando de un objeto de otro sistema estelar. Estamos hablando de química que nunca hemos visto antes. Estamos hablando de un comportamiento que viola nuestros modelos. Estamos hablando de una coloración azul que sugiere una fuente de calor interna. Y estamos hablando de una aceleración sin los escombros esperados. No estoy diciendo que eso es lo que es. Estoy diciendo que es una hipótesis que necesitamos probar. Y la manera en que la probamos es a través de la observación. Lo que nos lleva a donde estamos ahora mismo. 3IA Atlas es actualmente visible en el cielo de la mañana, bajo en el horizonte este justo antes del amanecer. Su magnitud es 11 o 12, demasiado tenue para el ojo desnudo, pero visible a través de pequeños telescopios. Durante las próximas semanas, continuará moviéndose hacia el norte a través del cielo, ascendiendo cada mañana. Y el 19 de diciembre pasará dentro de 1.8 unidades astronómicas de la Tierra. Esos son 269 millones de kilómetros. Lo suficientemente cerca para que el telescopio espacial Hubble y el James Webb y cada observatorio importante en el planeta puedan estudiarlo en detalle exquisito. Si 3IA Atlas perdió el 13% de su masa durante el perihelio, deberíamos ver evidencia de ello en diciembre. Una masiva nube expandiéndose de gas y polvo. Firmas espectroscópicas que muestran la composición del interior del cometa. Cambios estructurales en el núcleo mismo. Si la pérdida de masa ocurrió, lo encontraremos. Pero si no vemos evidencia de una gran pérdida de masa, si la observación de diciembre muestra la misma bola difusa compacta que estamos viendo ahora, entonces tenemos que considerar seriamente otras explicaciones. Y es entonces cuando las cosas se ponen genuinamente interesantes. La sonda JUICE de la Agencia Espacial Europea, en su camino a Júpiter, pasó a 64 millones de kilómetros de 3IA Atlas el 4 de noviembre. JUICE lleva espectrómetros infrarrojos, imágenes de luz visible, instrumentos de ondas submilimétricas, todo lo que necesitarías para detectar una masiva nube de gas. Los datos de ese sobrevuelo no se han liberado aún. Ahora, eso no es necesariamente sospechoso. El procesamiento de datos toma tiempo. La calibración de instrumentos, apilamiento de imágenes, control de calidad, estas cosas no pueden apresurarse, pero el tiempo es notable. Todos estamos esperando ver lo que JUICE observó. También ha habido informes de comunidades de monitoreo de radio aficionados sobre señales de enlace descendente inusuales durante la ventana de perihelio. Estallidos de datos cifrados a frecuencias que no coinciden del todo con la telemetría esperada de los conocidos orbitadores de Marte. Ahora, estas son observaciones amateur, no ciencia revisada por pares. Podrían ser fácilmente transmisiones rutinarias de naves espaciales que simplemente no conocemos, o interferencias de fuentes terrestres. Pero es otro hilo en un tapiz que se vuelve cada vez más complejo. Y luego está el asunto del orbitador de reconocimiento de Marte de NASA. El 3 de octubre, 3IA Atlas pasó a 28 millones de kilómetros de Marte.
Eso es increíblemente cerca, según los estándares astronómicos. El orbitador de reconocimiento de Marte lleva HiRISS, el experimento de ciencia de imágenes de alta resolución, una de las cámaras más poderosas jamás enviadas a otro planeta. Puede resolver detalles del tamaño de una mesa de comedor en la superficie marciana. Apuntado a 3IA Atlas desde esa distancia, debería haber capturado imágenes extraordinarias. Pero esas imágenes no se han liberado. La explicación oficial es revisión de calibración de instrumentos, lo cual es un procedimiento estándar. Pero para una observación rutinaria de cometas, la demora es inusual. Quiero enfatizar de nuevo que no estoy sugiriendo un encubrimiento. No estoy afirmando que la NASA esté ocultando evidencia de tecnología alienígena. Lo que estoy diciendo es que hay vacíos en los datos públicos, y esos vacíos coinciden con las ventanas de observación más críticas. Eso es frustrante para los investigadores que intentan armar un cuadro completo de lo que es este objeto y lo que está haciendo. El proceso científico está funcionando exactamente como debería. Estamos reuniendo observaciones. Estamos verificando resultados. Estamos probando hipótesis en competencia. Y sea lo que sea que resulte ser 3IA Atlas, ya sea un objeto natural con propiedades genuinamente inusuales o algo completamente diferente, ya nos ha enseñado que el universo es más diverso y sorprendente de lo que imaginamos. Pero hay una pregunta más profunda aquí, ¿no? Durante toda la civilización humana, hemos asumido que estamos solos, que el cosmos es un escenario inmenso e indiferente donde existimos en aislamiento. Cada telescopio apuntado a estrellas distantes, cada mensaje de radio transmitido al vacío, hemos hecho estas cosas con la suposición implícita de que nadie está escuchando, que nadie está mirando. ¿Y si esa suposición es incorrecta? ¿Y si no somos los observadores, sino los observados? 3IA Atlas nos obliga a enfrentar esa posibilidad, no porque sea definitivamente artificial, sino porque nos ha hecho darnos cuenta de lo difícil que sería distinguir la diferencia. Si quisieras estudiar un sistema solar desde el exterior, no enviarías una nave espacial que se parezca a una nave espacial. Demasiado obvio, demasiado alarmante. La disfrazarías como algo natural, quizás un cometa, algo que no activaría inmediatamente las alarmas. Le darías una trayectoria que le permita pasar cerca de múltiples planetas, maximizando tus oportunidades de observación, y esperarías que para cuando alguien notara las anomalías, ya habrías recogido los datos que viniste a buscar y te habrías marchado. No estoy diciendo que eso sea lo que es 3IA Atlas. Estoy diciendo que la posibilidad, por remota que sea, ya no es algo que podemos descartar sin mirar la evidencia. Y la evidencia se está acumulando. En las próximas 6 semanas, entre ahora y el 19 de diciembre, vamos a tener oportunidades sin precedentes para estudiar este objeto. Los telescopios terrestres de todo el mundo lo rastrearán. Hubble y Webb lo observarán en múltiples longitudes de onda. Los astrónomos aficionados contribuirán con sus datos. Y lentamente, con cuidado, construyendo un cuadro completo de lo que realmente es 3IA Atlas. Tal vez sea un cometa con propiedades inusuales que eventualmente podremos explicar a través de procesos naturales. Tal vez sea algo que nos obliga a expandir nuestro entendimiento sobre cómo se comportan los cuerpos helados en el espacio interestelar. O tal vez, solo tal vez, sea algo que cambie todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo. Eso es lo que hace que este momento sea tan notable. Estamos viendo ciencia suceder en tiempo real. Estamos observando el proceso desarrollarse, desordenado e incierto y profundamente humano. Y sea cual sea la respuesta, el viaje hacia esa respuesta es lo que importa. Las preguntas que hacemos, las observaciones que hacemos, la disposición a mirar datos que no encajan y decir, bueno, eso es interesante, en lugar de apartar la vista. Así que, si tienes curiosidad, si esto te hace querer seguir a medida que desentrañamos este misterio, estaré aquí compartiendo actualizaciones a medida que lleguen, porque el universo nos ha recordado que aún tiene sorpresas por revelar. Y eso, creo, es bastante maravilloso.